Muy buenas noches para todos. Buenas noches, bienvenidos hoy a una charla más. ¿Sí? Eh, Les habla el profesor Martín Cabrera. Para los que son nuevos o que están por primera vez en las charlas, eh, se encuentran en este momento en charlas con la Asociación Hispanoamericana del Deporte. La Asociación Hispanoamericana del Deporte, como pudieron ver ahorita en la presentación allí, eh, es una asociación que abarca específicamente todos los deportes y todas sus modalidades, desde entrenadores y todas sus áreas, desde los entrenadores, preparadores físicos, asistentes, metodólogos, fisioterapeutas, médicos, administrativos, árbitros, y pues llevamos en este proceso ya 4 meses trabajando fuerte, llevándole a todos los entrenadores del país y del mundo diferentes capacitaciones. Hoy tenemos un invitado muy especial con un tema demasiado importante, un tema que de pronto se ha dejado mucho al olvido, pero siento que es un tema que nos ha dado muchas alegrías en cuanto a nuestro deporte colombiano. Eh, Hoy vamos a compartir con el especialista Alonso Mina. ¿Sí? Alonso Mina, les voy a hacer la presentación. Eh, Aparte de tener un currículo bastante amplio, sobra decir que es una excelente persona. Aquí, como pueden ver, Alonso Mina García, profesional de deporte y actividad física, especialista en teoría y metodología del entrenamiento deportivo de la Escuela Nacional del Deporte, seleccionador y entrenador, ha sido seleccionador y entrenador del equipo nacional de atletismo desde el año 2010 hasta la actualidad. Participación como seleccionador y entrenador en los Juegos Paralímpicos Londres 2012 y Río 2016. Participación como seleccionador y entrenador en los Mundiales de Paratletismo Lyon 2013, Doha 2015 y Londres 2017, Dubái 2019, con atletas medallistas en Londres 2017 y Dubái 2019. Vamos a darle la entrada aquí a otras personas que están llegando eh, y continuamos con la presentación del profe Alonso. Ha tenido también participación como seleccionador y entrenador en los mundiales de paratletismo juveniles en Suiza en 2017 y en el 2019 con atletas medallistas. Entrenador regional del Valle del Cauca del año 2007, múltiples campeones nacionales y atletas récords nacionales en categorías juvenil y mayores. Eh, Metodólogo y docente, el Comité Paralímpico Colombiano del 2014 al 2016. Ahí se logró la primera medalla de oro para Colombia en Mundial de Paratletismo en Doha 2015, primer oro para Colombia en paratletismo en unos Juegos Paralímpicos Río 2016, metodólogo Intervalle durante el año 2016-2017, docente Escuela Nacional del Deporte en el año 2016, los logros que ha tenido con sus deportistas en Dixon Zucker, Mundial Londres 2017, medalla de plata 400 metros, medalla de bronce 200 metros, récord en América en 200 y 400 metros. También el mismo deportista en el Mundial de Dubái con medalla de oro en 400 metros. Juegos Panamericanos en Lima 2019, medalla de oro en 400 metros. Duan Joel Castro en el Mundial Juvenil 2017 con medalla de plata en los 200 metros. Y en los quintos Juegos Paranacionales Bolívar 2019, el equipo de Valle para atletismo, campeón nacional de récords en medallas de oro, que le dio el primer título al Valle en los Juegos. Y pues más que todo esto, una gran persona, un gran amigo, un gran ser humano. Vuelvo a presentarles a todos Alonso Mina, que hoy nos viene a hablar o a compartir sus conocimientos sobre todo el tema de la introducción y el desarrollo del deporte olímpico en Colombia. Alonso, bienvenido y es un gusto para nosotros tenerte aquí en esta charla. Esperamos que todo sea magnífico. Bienvenido. ¿Me escucha, Alonso?
No te escuchamos, no te escuchamos. No tenemos todavía audio, ¿ok? Sí, Alonso, te vemos, pero no te escuchamos. Bueno, mientras el profesor Alonso organiza el tema del sonido, les informo que esta charla será certificada por el Centro de Diseño Tecnológico Industrial SENA como evento de divulgación tecnológico. Entonces, ahorita al final, bueno, inicialmente les envié la asistencia para que por favor la puedan diligenciar y puedan acceder al certificado por el SENA. Importante que todos estén registrados en la plataforma del SENA, la plataforma SENA Sofía Plus, para que puedan acceder a los certificados. Ya les voy a enviar nuevamente el link para que hagan el registro de asistencia. Aquí al chat se estará enviando nuevamente para que por favor lo puedan diligenciar. Recuerden diligenciarlo una sola vez, por favor. Tampoco, nada, no hay audio, no escuchamos, Alonso. Mientras el profesor Alonso organiza el tema del sonido, les voy a presentar aquí que hay personas entrenadores están llegando a la primera charla hoy. Entonces, y nosotros ya llevamos un periodo de 4 meses trabajando en charlas. Entonces, voy a comentarles de qué se trata todo esto. Eh, es un grupo, es una asociación, como lo ven ustedes en pantalla, eh, HD, Marca Sport, significa Asociación Hispanoamericana del Deporte, Martín Cabrera Deportes, donde tenemos afiliados un promedio de 400 personas, entre esos entrenadores, asistentes técnicos, preparadores físicos, fisioterapeutas, médicos, deportólogos, administrativos, árbitros y periodistas en el ámbito deportivo, ¿sí? Todas las áreas y todas las disciplinas deportivas. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra misión? La Asociación Hispanoamericana del Deporte, Marquesport, tiene como misión la formación, capacitación, actualización integral de personas con competencias para asumir, aplicar y transferir los conocimientos, impactar positivamente la realidad social y deportiva en el mundo, para contribuir al desarrollo sostenible de la profesión en el deporte. En esta medida, propende por el logro de la excelencia docente, la calidad en formación, la investigación, el acompañamiento
pedagógico, acompañamiento pedagógico, técnico, laboral y el desarrollo profesional y personal para lograr las más altas cualidades en nuestros afiliados. Hola, hola. Hola. Te escuchamos, Alonso. Bueno, tengo uno para sonido y otro para la cámara, para la presentación. Espero que no haga feedback ahí la comunicación. Bueno, buenas noches para todos. Disculpen ahí el inconveniente técnico. Ya como... Buenas noches. Martín, mi nombre es Alonso Mina. Soy entrenador, como ya lo presentó Martín allí, y pues nada, muchas gracias por darme la oportunidad de compartirles un poco sobre este tema que para algunos es desconocido y pues para otros ya, pues, si lo han visto, pues muchas gracias por dejar compartir un poco más de esa información. Alonso, Sí. ¿podemos cerrar la cámara del otro? ¿O cerrar el sonido del otro? No, espera, ¿O por aquí? Allá atrás. Ya, creo que por ahí. Sí, es. Hola, hola. Bueno. Listo, voy a tratarle rápidamente de compartir la pantalla. No se escucha muy mal. Se escucha mucho. Aló. Sí, estamos viendo las diapositivas. Bueno, hay unas diapositivas, pero todo está en blanco. No, pues me hace feedback aquí porque... Bueno, ¿ahí viene la presentación? Sí, ahí la estamos viendo. Bueno, no sé cuáles están viendo, es que no sé por qué. Estamos viendo donde están dos personas saltando y la moto, la silla de ruedas. Bueno, esta imagen es para demostrarles pues que la discapacidad es un tema de que hoy estamos pues contentos, como pueden ver en la primera imagen, están felices con su pareja, luego divertimos un poco más en nuestras actividades y de repente podemos estar en una silla de ruedas. No estamos exentos de tener una discapacidad. El deporte paralímpico es ante todo una herramienta de cambio social útil para el movimiento de los derechos para las personas con discapacidad. Esas palabras me gusta traerlas a población, ya que fueron dichas por uno de los presidentes que ha tenido el Comité Paralímpico Colombiano, el doctor Juan Pablo Salazar, que en este momento se encuentra en la cirugía. Un poco más sobre, muchos hablan sobre la inclusión y segregación, integración, exclusión. Entonces, dejarles un poco esta imagen aquí para que nos ubiquemos un poco. Incluir no es una opción porque sería separar a las personas con discapacidad del resto de la sociedad. Segregar es algo, es poner a las personas con discapacidad en un grupo muy aparte de donde está el resto de la sociedad. La integración es que estén junto a nosotros, pero al lado de nosotros es un espacio allí donde están limitadas a muchas situaciones. Y lo que se busca con esta minoría es que se tenga una inclusión, ¿sí? Una inclusión donde puedan ser participativos. Entonces, acá una imagen para los que les gusta el fútbol, aquí el señor Messi, donde muy claramente aquí un mensaje que dice, o una aclaración. Deporte inclusivo es aquella actividad física y deportiva que permite la práctica conjunta de personas con y sin discapacidad, ¿sí? Eso es deporte inclusivo. El deporte integrado es donde ponemos personas sin discapacidad a tomar parte de los programas de práctica deportiva del deporte adaptado.
¿sí? Entonces lo que se busca es, esa imagen me gusta mucho porque hay un deporte que se llama fútbol 5, que es solo para personas ciegas, y en su momento, donde como es en el deporte, en el fútbol convencional, Argentina es muy fuerte, pues, y es campeón mundial y campeón paralímpico. Entonces a Messi en algún momento antes de Río 2016 lo pusieron a practicar con el equipo que le llaman ellos los murciélagos, porque son ciegos. Entonces Messi aquí haciendo trampa para poder mirar, porque no entendía cómo esos manes, a pesar de ser ciegos, jugaban al balón también y hacían goles. ¿Será que alguien escoge ser una persona con discapacidad? Pues como pueden ver aquí, estas 5 grandes personalidades: Stephen Hawking, un científico pues de los mejores de esta generación; Franklin de la Roosevelt, que fue presidente de Estados Unidos; Beethoven, no sé si saben, los que sepan, Beethoven fue una persona muy importante en el tema de la música, y pocas personas se dieron cuenta que era una persona sorda. Miguel Cervantes Saavedra, pues también tuvo una discapacidad, y pues un representativo para nosotros en Colombia, el profesor Luis Fernando Montoya, pues por temas de la guerra quedó con esa discapacidad. ¿Existen factores que generan la discapacidad? Sí. Uno muy mínimo en este momento de la humanidad es el congénito, ¿sí? Ya muy pocos chicos nacen con una discapacidad, porque ahí a la mujer le dan, desde que quedan en embarazo, le dan una cantidad de medicamentos para que los chicos no nazcan con discapacidades, como una falta de miembros, como un labio leporino, como una espina bífida. Entonces le dan esos medicamentos para ello. Entonces eso hace que ya congénicamente haya pocas personas con discapacidad en el mundo. Y eso va a ir reduciendo porque la ciencia ha ido avanzando significativamente. ¿Por qué lado sí crece el número de la población con discapacidad? Que en Colombia y el mundo está alrededor de un 8 al 12%. En el tema de adquirirlas, que adquieran una discapacidad, ¿sí? Como pueden ver, aquí hay unas situaciones bien complejas, las imágenes hablan por sí solas, donde una persona pues se puede exponer y quedar con discapacidad. En nuestro país, gran número de las personas con discapacidad se adquieren por el tema de la guerra y por los accidentes de tránsito. Las cifras son muy altas. Bueno, eso para aclarar un tema. Muchas personas, por escuchar muy bonitas algunas palabras, perdón, se refieren a las personas con discapacidad, personas en situación de discapacidad, personas sorditos, cieguitos, palabras así como diminutivas y de esos calificativos que son incómodos, y algunas personas pues se logran molestar por esas palabras. Entonces, para dejarles claro allí, la palabra correcta es persona con discapacidad. La palabra en situación de discapacidad, una situación es algo transitorio. Yo me doblo un tobillo, me fracturo una mano, eso es una situación, algo eventual que después de un tratamiento médico pues puedo salir de esa situación, ¿sí? Entonces, para que dejemos clara esa palabra, la gran mayoría, porque se escucha muy bonito, se refiere a personas en situación de discapacidad, pero la OMS en su handbook tiene establecido que las personas, el nombre o la forma correcta de llamar a toda la población o alguna persona que tiene discapacidades, persona con discapacidad, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad visual, física o cualquier otra discapacidades que está establecidas. Voy a dejarles aquí un video, un momento, son como 5 minutos, para que dimensionemos y veamos un poco a qué se refiere el tema del deporte paralímpico. Me avisan si tienen audio. Hasta ahora no escuchamos nada. Vemos la imagen simplemente. Bueno, eso es básicamente lo más importante de este video, son las imágenes. Sí, ya hay audio. Okay.
Es la misma imagen, Alonso. ¿Quedó pegado? Quedó pegada así, no. Oh, espera, creo que la repito. Un momento le quito. La pongo así a ver si. Ahora sí, ahora sí. Se fue la imagen. Oh, carajo. ¿Qué dice? Dejaste de presentar. Sí, ya la va a presentar otra vez. Porque Recuerden que para las preguntas que tengan, por favor, pueden pedir la palabra por el chat o escribir la pregunta por aquí. nada que se presenta. Nada, nada. Me quedó grande este mío, entonces, carajo. Presentación. Tum, 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 tum. Screen. Yes. Voy a poner esto. Lo que podemos hacer, Alonso, es que me lo envíes al correo y yo lo comparto desde acá y usted va siguiendo las diapositivas. Espérate. Aquí es sistema de navegador. Pantalla.
Sí, ahí estamos viendo ya la diapositiva. Ok. Espérate que espera. La persona y a ver que no. ¿Listos? ¿Ahí me oyen? Te escuchamos, sí, pero no hay audio del video. No, ya audio del video. Bueno, lo importante del video es, es básicamente las imágenes. Listo. Sobre ese video quería mostrarles pues imágenes de varios deportes y temas allí para aclarar. Es que la misma sede que es el mismo lugar que es sede de los Juegos Olímpicos, es la misma sede para los Juegos Paralímpicos. ¿Sí? Un mes después que se mira los Juegos Olímpicos, un mes después exactamente, se desarrollan los Juegos Paralímpicos. Entonces, para que tengamos un poco de conocimiento sobre ese... sobre Estás sin audio, Alonso. Ahora sí. eso. Quería compartirles este video para mostrarles un poco la gran gama de deportes que hay en deporte paralímpico. De la misma forma, carajo, ¿dónde pongo eso? De la misma forma, aló, creo que por ahí. Aló. No, se escucha mucho el Sí, el retorno. retorno. Hola, hola. Nada, otra vez el retorno. Aló, hola, 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 hola. No sé si debes alejar un poco más el celular.
Hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. No sé qué hacer. No sé por qué no me sale el audio. Bueno, Alonso, si quieres y si los que estamos ahorita, los que están en la charla, si quieren podemos pasarnos a la otra plataforma, en este caso pues Zoom, si te queda más fácil o si los que están pueden, tienen también la posibilidad de, no habría problema. Sí, Martín, total, si es posible, mejor pasémonos a Zoom. Yo tengo incluso Pero, cuenta gratis en Zoom. pero ahí te estamos escuchando súper bien Sí, pero es que apagué el del computador. y no es posible que me envíes el correo y yo voy pasando y vos vas Espérate, la pongo en escuchando. PDF para ver. Porque es que, bueno, tan. Aquí hay una pregunta, si quieres la vamos resolviendo. Dale, dale. César Augusto Salazar, bien pueda, profe, active su micrófono y puede hacer la pregunta. Buenas noches, profe y compañera. La pregunta mía es algo sencilla. Yo quería preguntar si a la persona con discapacidad se le da casi el mismo entreno o cambia en los aspectos ahí. Bueno, esa es una muy buena pregunta, donde todos los que estamos involucrados en el deporte, cuando tenemos algún acercamiento o miramos la expresión de algún deporte paralímpico, nos hacemos esa pregunta: ¿entrenan iguales? ¿Los sistemas son iguales? ¿Cómo hacen para lograr esos resultados? Y eso va unido con una pregunta, y algo muy importante que todos en el deporte y en la vida social nos preguntamos: hey, ¿el deporte paralímpico es un deporte de alto rendimiento? ¿Sí? Entonces, la pregunta es muy importante. Hay algunos compañeros que no les gusta que les hagan esa pregunta. A mí me encanta que la hagan porque les puedo responder de una buena forma en cuanto a si nosotros miramos durante la preparación, un ejemplo, yo creo que sé que la mayoría son de fútbol, miran a Messi hacer unas jugadas que son muy fáciles, se miran muy bonitas, ¿sí? Son muy fáciles para él, se miran muy bonitas para él. Eso mismo sucede con un paratleta. Lo miras corriendo, lo miras haciendo la exposición de su deporte y se mira de una forma que se mira sencillo, se mira muy asequible. Y eso tiene que ver con la preparación, ¿sí? La misma, en cuanto los atletas, las personas con discapacidad tienen los mismos sistemas energéticos, tienen, sufren lo mismo, sufren de sueño, sufren de insomnio, sufren la misma fatiga, sufren y tienen los mismos deseos que un atleta convencional, ¿sí? Entonces, siendo así, el entrenamiento no debe cambiar en los aspectos grandes, ¿sí? Los aspectos de la teoría y metodología de entrenamiento no hay cambios significativos. Martín, ya te la envié al correo. Entonces, no hay cambios significativos en ese aspecto de la preparación. Lo único es un ejemplo, y como vieron en los videos, si es una persona que tiene, si le falta un brazo, ¿sí? A la altura del codo, si tiene una amputación, y si va a correr, eso le genera un desequilibrio, ¿sí? Entonces, lo que tiene es que hacer una adaptación de una prótesis para que genere el balance lo más parecido al brazo que se tiene y pueda desarrollar su carrera. Si es usuario de silla de ruedas, pues su componente debe ser claramente trabajar los miembros superiores, que son los que tienen funcionalidad. Entonces, en ese aspecto, el entrenamiento no tiene ninguna diferenciación. Lo que se hacen son algunas adaptaciones para
para suplir esa necesidad o esa deficiencia que tenga el atleta, ¿sí? Entonces es muy importante esa pregunta en ese aspecto. Martín, ¿me dices? Muchísimas gracias, profe. Dale, con todo gusto. Entonces, no debe darnos miedo iniciar el proceso de entrenamiento con una persona con discapacidad, porque tiene los mismos la misma estructura bioenergética, morfológica y bioenergética que tiene una persona que no tiene una discapacidad, ¿sí? Entonces algunos manejan unos mitos en cuanto, por lo menos los sordos, que las personas sordas no pueden hacer deporte porque cuando están corriendo tienen un problema en el oído y les genera desequilibrio. Pero hay sordos en el que corren casi igual que un atleta convencional, ¿sí? Hay sordos que han sido integrantes del fútbol profesional en Argentina, en muchas partes del mundo. Conozco casos de Argentina, casos de Portugal, casos de España, ¿sí? Entonces, son mitos y son cositas que es importante uno preguntárselas, generarse la duda y pues ir a investigar un poco sobre esa situación. ¿Listos? Martín. Sí, ahí estamos, ahí está, estoy presentando en este momento, estamos en la página donde dice corre igual. Y Ok, también, corre igual. Entonces, yo no estoy viendo la presentación. No sé si los compañeros la están viendo. ¿Confirman si la están viendo la presentación, profesores? Profe, no se ve la presentación. no se ve, déjame un segundito, no se ve si la estoy presentando en este momento. A ver, mira. Sí, la presentación estaba, ya la quitó, la movió, pero ahí está la presentación. Bueno, ahí está otra vez, ahí estábamos, 11. Perfecto. Ahí sí se ve. En esa diapositiva, lo que les puedo mostrar allí es la pirámide deportiva, que es la misma que encontramos en el deporte convencional, ¿sí? Hay diferentes procesos, desde la base hasta llegar hasta la máxima expresión, hasta el máximo rendimiento, ¿sí? Y eso va muy de la mano y respondiendo un poco a la pregunta que hizo el compañero, que si el entrenamiento cambia, ¿sí? Partiendo desde todos los principios, las metodologías, las formas de trabajo, el entrenamiento no cambia, es el mismo y lo podemos evidenciar aquí en la estructura que estamos viendo, que tiene todas las etapas de desarrollo que tiene un atleta convencional, las podemos encontrar expresadas aquí. Si hay diferencias en algunos aspectos como el siguiente. La gran mayoría, como les mostré al comienzo, las personas con discapacidad, gran número están porque su discapacidad es adquirida y uno no adquiere la discapacidad en edades tempranas, sino en una edad media, más o menos desde los 18 años en adelante, es donde más incidencia tiene de adquirir una discapacidad. Entonces vamos a encontrar gran parte de la población con discapacidad en esas edades. Siendo así, las etapas de iniciación son en edades diferentes a la de un atleta convencional o una persona que no tiene discapacidad, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. La gran parte de las personas que encontramos con lesiones medulares, amputaciones en Colombia, son personas que están en el segundo momento de la edad de nosotros, ¿sí? Eso por decirles entre 18 y 25 años. Gran parte son soldados, son muchachos que tienen sus motos y salen como unos locos por ahí en la vía y sufren accidentes. Entonces es muy importante tener en cuenta esa situación. Sigamos la siguiente, Martín. Listo, la gran mayoría conocemos el deporte olímpico, que es el que está ahí en la parte superior, ¿sí? El deporte olímpico da el aval para que se desarrollen los otros 3 ambientes deportivos que hay ahí, que son deportes para personas con discapacidad. Tenemos donde dice IPC, es Internacional Comité Paralímpico, o sea, Comité Paralímpico Internacional, donde están
encontramos 4 tipos de discapacidades: discapacidad visual, parálisis cerebral, física e intelectual, ¿sí? En Special Olympics es un ambiente de deporte muy de compartir, ¿sí? No es tanto de alto rendimiento como lo es IPC o como lo es Delfis, que es el Delfis es el Sistema Sordolímpico Internacional, ¿sí? Entonces encontramos 4 ambientes deportivos a nivel global, ¿sí? Me repito otra vez, la gran mayoría conocemos el Comité Olímpico Internacional, pero desconocemos los otros 3 sistemas que hay allí. ¿Listos? Y en ellos se organizan también los mismos distribución de competencias desde el orden local, regional, nacional a nivel mundial y internacional a nivel Juegos Paralímpicos, Sordolímpicos o Juegos de Special Olympics. El siguiente. A nivel paralímpico encontramos 28 deportes, siendo 22 de ellos deportes de verano y 6 de ellos deportes de invierno, ¿sí? Y es otra situación que nosotros también tenemos, que siempre conocemos los deportes de verano, perdón, porque como no tenemos invierno, entonces desconocemos que hay deportes de inviernos, pero el deporte paralímpico y sordolímpico tiene los dos ambientes, deporte de verano y deporte de invierno, al igual que el de deporte olímpico. Siguiente. Entonces, miramos un poco de fechas. Miramos que los Juegos Paralímpicos se iniciaron por allá en 1952, ¿sí? Y esa fecha es muy relevante porque casi 7 años después, antes, habían terminado la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y para hablarles un poco de historia, gran parte de las personas que lograron sobrevivir de esa guerra y que sufrieron algún tipo de herida quedaron internados en un sinnúmero de hospitales muy importantes. Ellos, después que hacían su proceso de rehabilitación, eran personas que por el estrés posguerra se suicidaban y porque no tenían nada, no encontraban ocupaciones en la sociedad. Entonces, un señor Goodman, en un hospital que se llama Stockmanville, eso queda en la ciudad en Inglaterra, queda en la ciudad de Londres. En ese hospital había rehabilitado muchos soldados y comenzó a ponerlos a jugar baloncesto, a hacer tiro con arco, a hacer deportes, ¿sí? Y miró que eso generaba que las personas superaran ese ambiente de posguerra y a partir de ello comenzó a hacer integración de participar los soldados ingleses con los norteamericanos y así ambientes hasta que se logró conformar los primeros juegos que incluso consumieran, se llaman Stockmanville en 1952. Y los sordos es el segundo sistema de orden olímpico o paralímpico, sordolímpico, creado, ¿sí? Primero los olímpicos de la historia, los Juegos Olímpicos, el deporte olímpico, pero en 1924 los sordolímpicos ya se integraron y crearon sus propios Juegos del silencio que les dominaron ellos. Y en ese momento van para la versión número 22 de los Juegos. ¿Listos? La siguiente. La siguiente, Martín, baja. ¿Cuáles son los deportes paralímpicos? Entonces, de verano, ahí pueden ver, están los 22 deportes, está tiro con arco, atletismo, badminton, bochas, canotaje, paracycling, esquí, fútbol 5, golball, judo, powerlifting. Bueno, ahí están 22 y están los 6 de deportes, de invierno, ¿sí? Hay deportes que son exclusivos del área del paralimpismo. Uno de ellos que pueden ver ahí es la bochas. Bochas es un deporte que se practica también en España a nivel convencional, se llama petanca, pero es exclusivo del deporte paralímpico, ya que lo juegan personas que tienen una discapacidad bastante significativa. ¿Listo? Siguiente.
y los deportes los deportes del sistema sordoolímpico. Como pueden ver, la única diferencia ahí de los sordos, el único deporte diferente es la orientación. La orientación, a pesar de que es diferente para nosotros, no lo practicamos, en Colombia no conozco personas que practican ese deporte, pero a nivel mundial en los Países Bajos, por allá en Holanda y esos países sí practican muchísimo ese deporte, pero es un deporte en el ambiente sordolímpico, es un deporte exclusivo de los atletas sordos a nivel mundial. ¿Listos? Ahí podemos ver, la gran mayoría tenemos en nuestra cabeza que fútbol, solamente hay fútbol donde el fútbol donde juegan Messi y todos estos hombres, pero hay fútbol 5, que es fútbol para personas ciegas, hay fútbol 7, que es fútbol para personas con parálisis cerebral, hay fútbol de sordos, que son para fútbol para personas sordas. Entonces encontramos una gama de deportes que es importante conocerlas y que es una oportunidad que se nos abre en el ambiente laboral, pensando en un futuro si pudiéramos integrarnos en esos deportes. O también si por alguna eventualidad nos llega un chico con alguna discapacidad, pues sabemos que hay esas opciones de poderlos orientar a que hagan un deporte competitivo. Hay experiencias muy bonitas, hay chicos que han iniciado en el América, en el Deportivo Cali, a practicar el fútbol de forma como por distraerse, de ocupar el tiempo libre, y por eventualidades los entrenadores se han dado cuenta de que hay el deporte para la discapacidad que tiene el chico y lo involucran a ese ambiente y se han vuelto pues unas estrellas porque es diferente, es más competitivo el ambiente convencional a donde estaban ellos al que llegan a integrarse en donde hay personas con discapacidad. Vamos al siguiente, Martín. Bueno, con esta imagen, pues recalcarles que hay Juegos Olímpicos de verano, ¿sí? Juegos Olímpicos Paralímpicos de verano y Juegos Sordolímpicos de verano, ¿sí? Entonces, los Olímpicos y Paralímpicos son en la misma sede y el mismo año, y los Juegos Paralímpicos son los Juegos Sordolímpicos, perdón, son un año después en un país muy diferente, porque los sordos no se catalogan como personas con discapacidad, sino que se catalogan personas con la cultura del silencio, ¿sí? Es muy importante tener eso en cuenta. Nosotros, como una situación general, los involucramos a los sordos como personas con discapacidad, pero ellos, entre su cultura, entre su mundo, entre su ambiente, no se consideran personas con discapacidad. Por eso mismo no están integrados al deporte paralímpico, ¿sí? Por eso mismo tienen su propio sistema, que es el sistema sordolímpico o el sistema de la cultura del silencio. ¿Sí? Seguimos. Avanza, Martín. Así como hay de verano, también hay de inviernos, ¿sí? Ahí pueden ver, cuando fueron Sochi 2014, fueron olímpicos y paralímpicos, y al año siguiente siguieron los sordolímpicos de invierno también, ¿listo? ¿Por qué les comento eso? Porque hay veces que tenemos un familiar con una discapacidad que está en otro país, en un país de invierno, como pasó con patinaje este año, que obtuvo esa medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud, los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud, donde Colombia, sin tener hielo de ese nivel para entrenar a un atleta, logró una medalla, ¿sí? Entonces es importante y me gusta socializarlo, porque si alguien tiene un familiar con discapacidad en otro país que practica un deporte de invierno, pues puede acercarse al Comité Paralímpico Colombiano e involucrarlo para que haga parte de un proceso de equipo nacional. ¿Listo? Siguiente. Listo. Eso es lo mismo que ya les acabo de decir. Avancemos. El ciclo, ustedes miran que el ciclo para clasificar unos Juegos Olímpicos inicia desde los Juegos Nacionales, Interligas, todos esos eventos, Juegos Bolivarianos, Centroamericanos, Panamericanos, Mundiales. Entonces, de esa misma forma, un atleta paralímpico clasifica a unos Juegos Paralímpicos, Sordolímpicos. ¿Listo? Aquí les presento, aquí en el Valle,
tenemos esa estructura. Está Indervalle como la entidad que aporta los recursos para desarrollar el deporte, y por debajo de ellos están las 5 discapacidades que hacen deporte de rendimiento, ¿sí? Cada una de ellas es una liga, que esa estructura ya a partir de un par de meses ya cambia, va a quedar igual que el sistema olímpico, pero con esto, a los que son de otros departamentos, que tengan en cuenta de que esta es una estructura que está establecida, donde podemos ubicar, según la discapacidad, ubicar al chico, al joven o a la persona que tenga una discapacidad, para que se involucre y comience a ser parte activa de la práctica deportiva en la discapacidad que tenga, ¿sí? Porque muchas veces los ponemos en un ambiente de que hagan deporte, pero sin un objetivo, ¿sí? Y a ninguno nos gusta perder el tiempo. Y más cuando me siento en una desventaja social, que es tener una discapacidad, entonces quiero buscar e integrarme en una práctica o una actividad que me logre mostrar mis habilidades y convertirme en una persona pues importante, y eso lo pueden lograr es a través del deporte, con esa estructura que pueda tener cada departamento. Avancemos. Los eventos en los que pueden participar, dependiendo de la región, eventos locales o eventos departamentales, juegos nacionales, que el año pasado fueron en Cartagena, ¿sí? Terminaron los juegos nacionales y una semana después, en la gran mayoría de los deportes, pero algunos estuvieron integrados con los juegos convencionales participando. Y están los juegos paralímpicos nacionales o juegos paralímpicos, que son los eventos más importantes allí, donde un atleta aspira a llegar. Bien. Listo. Aquí una foto del equipo Valle de paratletismo, ¿sí? Solamente nosotros, porque soy entrenador de paratletismo, como lo miraron al comienzo, solamente nuestra delegación fue conformada por más de 90 atletas, ¿sí? Esto para demostrarles pues la gran cantidad de personas que están ávidas por practicar un deporte, que sabemos que están en nuestro barrio, en nuestra cuadra, que lo miramos como el bobito del barrio, el bobito de la cuadra, como el torcidito, como el de la silla, como lo expresemos por allá. Entonces, les quiero mostrar esa imagen, para que dimensionaran la importancia que tienen en la estructura del deporte paralímpico colombiano, de que podamos integrar a que pues, hagan la práctica deportiva, ¿sí? Que iniciemos por algún ambiente o el deporte que más les guste a ellos, en busca de conformar una delegación, sea municipal, departamental, y si lo hacen muy bien, pues hasta al orden nacional, ¿sí? Y baja la siguiente, Martín. Muchos se preguntarán, hey, pero ¿qué garantías tiene un atleta o una persona que haga deporte paralímpico? ¿Qué garantías tiene? Decirles, ustedes miran a Caterina Ibargüen, miran a todos nuestros grandes atletas cuando van a unos Juegos Olímpicos, que ganan unos reconocimientos, ganan unos espacios. Eso mismo existe para el deporte paralímpico, ¿sí? El Ministerio del Deporte hace unos años ha venido equilibrando esos apoyos y esas ayudas, y hasta el día de hoy estamos en igual de condiciones. Pueden mirar allí todo el equipo técnico que estuvimos nosotros como Valle en Juegos Paranacionales. Esto es un equipo de clasificadores, que son las personas que revisan al atleta que cumpla las condiciones mínimas de discapacidad para integrar un deporte. Tuvimos equipo biomédico, preparadores físicos, intérpretes, que son las personas que hacen la interlocución entre las personas sordas y las personas oyentes. Estuvo un equipo de fisioterapia, nutricionistas, quiropráctico, biomecánico, psicólogo, por el lado de biomédico, por el lado técnico. Entonces fueron metodólogos, coordinador de equipo, entrenadores de campo, de pista, monitores, estadísticos, seguimientos rivales. Como pueden ver, la estructura que le pueden poner a un atleta convencional para que logre una medalla es un poco más robusta, por unas 2 o 3 áreas más en el deporte paralímpico, ¿sí?
Y esto, resultados y todo esto se logra a través de trabajo en equipo, ¿sí? Que es algo muy importante y que se involucre y que se organiza a través de los atletas, porque para nosotros los entrenadores del deporte paralímpico tenemos una satisfacción más que el atleta, que el entrenador convencional. El entrenador convencional va al distrito, saca a un chico de que tenga una situación de vulnerabilidad, de estar en pandillas o estar en temas de las drogas. Eso mismo pasa con nosotros. Lo llevamos al escenario, lo ponemos a entrenar, ¿sí? Lo enamoramos del deporte, lo convertimos en atleta. Siguiente paso, los convertimos en campeón, lo llevamos a nacional, lo llevamos a Selección Colombia y lo convertimos en campeón olímpico, ¿sí? En nuestro caso campeón paralímpico. Pero nosotros los entrenadores de deporte paralímpico tenemos la satisfacción más de que le integramos una persona que estaba en una desventaja social, se la integramos a la sociedad con una, ya como un modelo a seguir por el resto de la sociedad, ¿sí? En el deporte convencional ese elemento en pocos casos se ve, pero nosotros sí en todos los casos exitosos de resultados podemos encontrar ese ambiente de integrarlo, ¿sí? Entonces, un chico que nos llega con la mamá pegada del brazo, de que no lo suelta para nada, y fuera de eso es el chico o es el joven o es la persona que es el que lavaba los platos a la familia, que es el que hacía el aseo de la casa, o es el que tenemos por ahí arrumado, a la vuelta de 5 o 6 años resulta siendo y teniendo el mismo apoyo económico que tiene una Caterina Ibargüen por ser deportista de Selección Colombia, ¿sí? Que tiene un estatus alto, se ganan entre 3 y 6 millones de pesos mensuales. Eso puede llegar a ganarse un atleta paralímpico a niveles. Si gana una medalla olímpica, se gana 200 salarios mínimos, una medalla de oro, esos mismos 200 salarios mínimos se lo gana un atleta paralímpico, y así para cada una de las categorías, ¿sí? Entonces, decirles que eso es un espacio más que tienen los atletas, y eso por el lado de los atletas. Los entrenadores tenemos también las mismas condiciones que tiene un entrenador de Selección Colombia en un deporte olímpico, las mismas condiciones en cuanto a lo laboral y lo salarial tenemos en ese momento en la historia del deporte paralímpico en Colombia, ¿sí? Martín, déjame compartir. ¿Hasta ahí preguntas? Sí, por aquí, profe Giovanni Rivera tiene una pregunta. Por el chat no tengo sino esta, creo que el profe Antonio también tiene otra. Le damos primero la palabra al profe Giovanni, por favor. Profe Giovanni. Por favor, escuche la pregunta. Buenas noches, profe Alonso. Sí, señor. Buenas noches. Pues a ver, yo soy del corregimiento de Montebello. Tengo una escuela deportiva, pero pues en este momento, antes de la pandemia, estábamos trabajando con fútbol. Tengo más o menos 5 niños con discapacidades diferentes. La pregunta mía es, ¿hay algún tipo de ayuda para las escuelas? Pues no sé, digamos, pues, por lo menos hay veces nos presentan muchos inconvenientes, digamos, al trabajar con estos dos grupos de niños, ¿no? Porque, sí, digamos, si hago un trabajo con unos, entonces otros como que me van quedando. Entonces, no sé, quisiera saber eso, si hay algún tipo de ayuda de entes deportivos hacia estas escuelas para poder trabajar estos niños. Bueno, ¿qué te puedo decir? Aquí en el Valle, por Intervalle, hay un programa que les puede ayudar bastante, ¿sí? Pero como es un tema de corregimiento, yo creo que lo más viable es que te puedas tener acercamiento a través de la Secretaría del Deporte, ¿sí? Porque la Secretaría del Deporte tiene unos programas locales de Calintegra, Ortega creo que llama Team Cali, creo que se llama el programa de esos programas, donde ustedes como clubes
yo no sé si les ayuden con temas económicos, pero sí sé que les pueden apoyar con parte de implementación y les pueden enviar un monitor o alguna persona que les pueda orientar en ese proceso, ¿sí? Porque Cali está preocupada hace unos años en configurar la preparación de sus atletas pensando en los juegos para departamentales que tenemos aquí en el Valle, ¿sí? Entonces es bueno acercarte a la Secretaría del Deporte en busca de poder tener esa información y que te sea más puntual. En Indervalle, bueno, puede ser, allí hay un programa de detección de talento deportivo, pero es más, es otro el ambiente, ¿sí? Porque ya lo que buscamos de Indervalle es los chicos que nos puedan integrar a las selecciones valles, ¿sí? Y en cambio en Cali sí nos ayudan con el proceso de formación deportiva y todos esos ambientes, y de allí sí pueden pasar a la selección valle. Entonces yo creo que el camino sería en ese momento buscarte a través de la Secretaría del Deporte para que puedas contar con algún apoyo. Ahí les estoy compartiendo una imagen, ¿sí? Del esquí. Es un deporte de invierno, ¿sí? Esa persona que va allí tiene una parálisis cerebral. Una parálisis cerebral no es que tenga paralizado el cerebro, sino que tiene una lesión en el sistema nervioso central que hace que tenga unas dificultades para caminar. Allí, como pueden ver, esa persona que va ahí descendiendo es una persona usuaria de silla, donde le han adaptado un skid para poder pues hacer su práctica deportiva y hacer la competencia propiamente dicha, como lo podemos observar allí, ¿sí? Entonces miran todas las adaptaciones que se utilizan. El desarrollo tecnológico para llegar a esos niveles es altísimo. Una silla de uso diario cuesta alrededor de 2 millones de pesos, pero una silla de estas con fibra de carbono, con toda la tecnología que conlleva armarla, cuesta alrededor de 15, 20 millones de pesos, ¿sí? Entonces, para que dejarles ahí, compartirles un poco de imágenes sobre esos ambientes. Algunos dirán cómo practican arquería, el tiro con arco. Entonces, aquí les voy a compartir también un pequeño video. Miren esa imagen tan hermosa. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer un gesto? Podemos darle al puntico de la mitad con nuestras manos con un arco, ¿sí? Y mire ese hombre lo que hace con sus pies, ¿sí? ¿Y cómo se llega a ese nivel? Con entrenamiento. Para él es muy fácil porque acumuló muchas horas de entrenamiento y pues tuvo una discapacidad de nacimiento y puede aprender a manejar sus pies desde chiquito, ¿sí? Pero miran todo lo que se logra llegar en la preparación deportiva si sos dedicado. Mira todo el gesto que el hombre hace. ¿Listos? Aquí les comparto. Voy a compartirles también unas imágenes de... Esta es una persona baja talla. Baja talla en el deporte paralímpico son las personas que miden baja talla o enanos, que vulgarmente conocemos. Miden los hombres 1,45, por el que mida por debajo de 1,45 puede hacer deporte paralímpico, y las mujeres 1,35 centímetros, ¿sí? Entonces, ahí pueden ver, hacen pruebas de atletismo, ¿sí? Acá un atleta ciego, entonces un atleta del departamento de Arauca, que fue medallista de bronce ya en 2 mundiales. Ese es otro tema importante, que es mayor la participación de regiones pequeñas o de poco desarrollo de atletas en selecciones colombias que en el deporte convencional. En el deporte convencional difícilmente podemos mirar un atleta en selección Colombia de atletismo de un departamento como la Arauca, que es pequeño y pues no tiene una cultura tan amplia en el tema deportivo, ¿sí? Entonces en el deporte paralímpico se ha logrado esos niveles.
Otro deporte, un deporte como el biatlón. El biatlón consiste en dos deportes en sí. Uno, como la palabra es de dos. Entonces, como pueden ver, esquí y tiro. ¿Sí? Entonces recorren un circuito una cantidad de kilómetros y tienen que llegar, después de esa fatiga tan elevada, llegar y hacer un número de disparos con un número de puntos para poder ir a hacer otra vuelta. ¿Sí? Otro deporte que les hablé, que es un deporte exclusivo del sistema paralímpico, es el deporte del bochas. Como pueden ver, es un deporte de precisión, altísima precisión, donde a pesar que no tengo control del tono muscular, tengo que hacer un lanzamiento, no tengo control del tono muscular, no tengo una fuerza muy desarrollada. A pesar de eso, tengo que lanzar una bola y tengo que caer lo más cerca a una bola de referencia, que es una bolsa blanca que te ponen allí, ¿sí? Como pueden ver, pueden hacer lanzamientos con la mano o pueden utilizar un implemento que se llama canaleta. ¿Sí? Mira la condición de la persona con discapacidades. ¿Sí? Entonces la meta es que la bola sea roja, un equipo y el otro tiene una azul, es que si en mi caso la roja, que caiga lo más cerca a la blanca. ¿Sí? Canotaje. ¿Sí? Como pueden ver, uno montarse en una embarcación de estas es un problema. Uno fácilmente uno tiene el equilibrio y fácilmente da el bote y queda boca abajo en esa canoa, ¿sí? Y a pesar de eso, las personas con discapacidad practican este deporte, ¿sí? Y es un deporte de mucha competencia a nivel paralímpico en los países pues de gran desarrollo. Ya la vimos. Ciclismo. Listo. El último deporte que les voy a mostrar es fútbol 5. Tenis. Son tantos deportes que golbal. Okay. Entonces, ciclismo también, en ciclismo Colombia, así como somos potencia en ciclismo olímpico, también somos potencia en ciclismo paralímpico. Tenemos un equipo muy bueno, conformado por atletas de muy alto nivel que están y han sido medallistas paralímpicos o en Tokio, pues muchos de ellos se espera un gran número de medallas. Este es el fútbol 7. Son jugadores que tienen unas parálisis cerebral, ¿sí? En Colombia, bueno, ahorita les hablé de Messi. Messi es un jugador muy talentoso. Messi tiene una discapacidad muy latente, se llama Asperger, creo que se llama la discapacidad que él tiene, donde esas personas que tienen esa patología son personas que son muy buenas en algo, ¿sí? Y a ese hombre le concedió que esa pequeña discapacidad le dio esa capacidad o ese talento tan altísimo en el fútbol, ¿sí? En nuestro caso en Colombia hay un jugador que es muy conocido por todos que puede llegar a practicar ese fútbol 7. Tocaría pues revisarlo, pero según los clasificadores, no según yo, este señor Jerry Mina, como pueden ver, que él cuando corre, un pie se le mueve para que derecho, creo, se le mueve hacia adentro. Eso es un componente de que pueda tener alguna discapacidad. Y usted imagina un Jerry Mina en un equipo de fútbol 7, sería una cosa de locos. Pero para que antes tengamos conocimiento ahí sobre esas situaciones. Otro deporte que es muy parecido al voleibol, que es un deporte netamente para ciegos, se llama voleibol, perdón, donde participan 3 jugadores por equipo y la idea es lanzarse ese balón que tiene unos cascabeles y convertir gol o en su defecto no dejarse convertir el gol, ¿sí? Se llama golbal.
pero no tengo el fútbol de ciegos. Bueno, vamos por último el baloncesto. Si hay algún amante del baloncesto. Ah, no, eso es curling. No, curling no. Danza. Hay baile deportivo. Rugby. Tenis. No está el baloncesto. Esquí, triatlón. Listo. No, yo creo que eso, dejarles ahí con esta información, profesores. Tenemos al profe Antonio con una pregunta. Profe, bien pueda ir su micrófono y hacer la pregunta. Muy buenas noches, profe Mina. Sí, señor. Profe, la pregunta mía es, ¿qué hacer para uno motivar a una persona que tiene una discapacidad? Porque pues en el entorno que uno vive, a veces se encuentra con personas que tienen de pronto una limitación física, pero pues los medios económicos, que hay veces uno trabaja con las uñas, o el mismo ambiente de la gente hace de que estas personas sean muy aisladas. ¿Cómo hacer uno como para motivar a esa persona y para potencializar de pronto un fuerte que él tenga para poderlo poner en ese ambiente del Paralímpico? Bueno, tenemos que manejar una estrategia muy parecida a la que usamos con una persona que no tenga discapacidad, en torno a que una persona con discapacidad tiene los mismos deseos, las mismas ganas y la misma necesidad que tenemos nosotros de llegar a ser útil en la sociedad, ¿sí? Entonces muchos de ellos no conocen la opción, no conocen de que tienen la opción de practicar un deporte, no conocen la opción de que hay un escenario donde hay dispuestos por el Estado entrenadores capacitados, hay dispuestos un equipo biomédico, donde si llego con una situación que me afecta a mí en mi diario de vivir, ¿sí? Lo primero que hace el entrenador con el equipo biomédico es ayudarle a superar esa situación a través de terapias y de todos los ambientes que se puedan, después de un análisis, y luego sí comienza a desarrollar su deporte en busca de obtener resultados y integrar las diferentes selecciones. Entonces, es mostrarle, ¿sí? ese espacio, es darle a conocer eso a través, ahora muy fácil, las redes sociales están, uno le puede mostrar, mira la discapacidad que tenga, y uno le puede mostrar un video de una persona con una discapacidad o de una discapacidad más severa, demostrarle a esa persona de que sí se puede y que hay estas opciones de lo que pueden hacer. Martín tiene mis contactos, que yo por lo menos cuando me anuncian un caso de esos, me voy con uno o dos profesionales y nos acercamos a la persona y le hacemos la presentación de todo el portafolio de oportunidades que se tiene para que pueda integrarse a un deporte o a un ambiente deportivo. ¿Sí? Espero pues haberte contestado allí. Gracias, profe. Sí, era eso, o sea, saber si hay ese apoyo del gobierno para esas personas, porque pues como hay deportes que son demasiado costosos de pronto por la práctica, como tú ahorita estabas diciendo, por ejemplo, una silla para practicar un deporte especializado vale tanta plata. Entonces, quisiera saber si realmente el gobierno tiene ese apoyo para esas personas, porque la mayoría de personas discapacitadas siempre son personas de bajos recursos económicos. Sí, señor, ciertamente. Yo voy a tratar de hacerte un resumen de los apoyos que tienen a nivel valle por hacer práctica deportiva y en algunos ambientes y otros por tener resultados. Entonces, inicio de lo menos. Por yo integrarme a una selección, a un deporte, a través del club que me afilie o de la liga, puedo acceder a tener una tarjeta del mío con la Secretaría del Deporte para desplazarme a mis entrenamientos. Me dan creo que son 2 a 4 tiquetes diarios según mi ambiente de entrenamiento para poderme desplazar. Ese es el apoyo más pequeño que hay, muy pequeño pero muy grande porque es el que te abre las puertas. Luego de eso, cuando ya integras una selección Cali o una selección Valle, hay un equipo médico, ¿sí? Está un médico deportólogo
que si yo particularmente voy a una cita de médico deportólogo, son 50.000 pesos que me cuesta esa cita, y nuestros médicos deportólogos están para ellos y les hacen las valoraciones. Luego de ellos, si tienen una situación que requiera terapia, terapia psicológica, está el psicólogo. Si requiere terapia física, tenemos un pool de los mejores fisioterapeutas a nivel Colombia. Tenemos un biomecánico, tenemos una nutricionista. Entonces, esos son de los apoyos que se da. Fuera de eso, pues el acceso gratis al entrenamiento, porque muchos de nosotros miramos que el ir el hacer a un escenario deportivo, en muchos deportes lo cobran y es muy costoso, y en el deporte paralímpico esa oportunidad en todos los escenarios de mejor calidad que tiene el Valle están pues gratis para que puedan entrenar. Ya si he sido una medalla a nivel orden nacional, en el Valle tiene unos apoyos. Un atleta que gana juegos nacionales o paranacionales, una interliga, gana una medalla de oro, puede acceder y entra a ser apoyado con un salario mínimo mensual, y puede sumar hasta 3 medallas, o sea que puedes quedarse ganando un salario de 2 millones y algo, ¿sí? Que en ese salario tenemos un buen número de atletas. Ya se integra a Selección Colombia, pues puede acceder a otros ambientes, a otros apoyos muy importantes. También está que si soy medalla de oro, Selección Valle, puedo acceder a becas para hacer mi universidad, ¿sí? Entonces, también si soy oro, Selección Valle, puedo acceder a hospedaje en la villa, puedo acceder a alimentación en la villa deportiva. Entonces, ahí por dejarte pues los más significativos apoyos que podamos encontrar, para que tengamos en cuenta pues todo lo que una persona que tiene una discapacidad y que es muy fuerte, que le miramos esa capacidad de ser deportista, todo lo que se está perdiendo hoy por no ser parte de un equipo de deporte paralímpico. Aquí hay el profesor. Buenas noches. Sí, buenas noches. Tenía una pregunta. Sí, Natalia, cuéntame. Bueno, mi pregunta dirigida es a cómo se están manejando particularmente en la ciudad de Cali las ligas deportivas de iniciación en deporte paralímpico. Bueno, las ligas son de orden departamental. Las ligas cobijan pues todo el departamento. En este caso me estás preguntando por los clubes. Los clubes están siendo fijados a través de la Secretaría del Deporte, y más que los clubes, la Secretaría del Deporte creó un programa que se llama Deporte Paralímpico, donde en las comunas han puesto un entrenador de un deporte de fútbol, un entrenador de patinaje, un monitor, de varios deportes en comunas específicas, y al lado de ese equipo o grupo de entrenadores convencionales están poniendo un monitor de deporte paralímpico, ¿sí? Entonces, ese es el apoyo que le da la Secretaría del Deporte a los clubes. Entonces, los clubes van allí o se arriman y comienzan a través de los entrenadores a direccionar los deportistas, los atletas, a direccionarlos a un club específico por deporte o por discapacidad, para que puedan integrar las diferentes delegaciones a nivel municipal. ¿Sí te contesto, Natalia? Sí, muchas gracias. ¿Y qué deportes se está manejando? ¿Todos los deportes de competencia? Bueno, en Secretaría no tengo en ese momento claro, pero cierto, de parte de Indervalle sí hay 17 deportes que se están manejando a través de Indervalle, que son básicamente los mismos que se pueden acceder a través de Secretaría del Deporte. ¿Por qué son los mismos? Porque si de pronto te pusieron hay un monitor en tu comuna haciendo un deporte como fútbol 5, ¿sí? Fútbol para ciegos, y si te llega un chico que va para bochas, el entrenador no sabe de fútbol 5, el entrenador de fútbol 5 no sabe de bochas, pero sí hace la articulación con el monitor de Indervalle para que traigamos ese futuro deportista a entrenar con los mejores del Valle en busca de ir desarrollando su proceso de iniciación deportiva. Muchísimas gracias. No, a usted.
Tiene la palabra el profesor Silvio Esteban Chávez, luego el profesor John Freddy Argüello y el profesor Jairo Orlando. Bien, pueda, profesor Silvio, active su micrófono y puede hacer la pregunta. Buenas noches para todos. Profe, mi pregunta es la siguiente. Me gustaría saber si las personas con discapacidad, la normatividad deportiva es la misma para las personas normales. Bueno, todos los reglamentos del deporte paralímpico están, su base inicial, su base fundamental está basada en el reglamento de los deportes convencionales, los reglamentos de deportes olímpicos, ¿sí? Y que a través de cumplir y generar un balance, digámoslo así, para yo desarrollar ese deporte, se hacen se ponen unos reglamentos, unos ítems muy puntuales para que la persona pueda integrarse y desarrollar el deporte de una forma adecuada y que se mire hermoso, se mire que es un deporte, ¿sí? Porque la gran mayoría que miran el fútbol lo admiran por lo bonito del juego, porque genera espectáculo, ¿sí? Y en el deporte paralímpico lo que se busca es que miren el deporte, no miren la discapacidad, ¿sí? Entonces, basado en esa consigna, los reglamentos son dados a eso, a que el atleta o el jugador demuestre la mejor expresión del deporte, ¿sí? A pesar que tiene una discapacidad. Entonces, te pongo un ejemplo pequeño, dos ejemplos, perdón, uno. Si yo voy a jugar fútbol 11, tengo unas reglas que son muy parecidas al fútbol sala, ¿sí? De una forma u otra, son muy parecidas, pero ¿en qué se diferencian? En que unas se aplican con un espacio reducido, con unas situaciones diferentes de más contacto y otro ambiente, y en el fútbol grande pues hay otras condiciones allí. Entonces, eso por hacerte pues un acercamiento a esa tema de reglamentación. Pero si ponemos fútbol para personas convencionales y fútbol para sordos, ¿en qué se puede diferenciar? En que el sordo no oye el pito, pero el sordo sí te ve. Entonces, introducen un elemento que es un banderín, una bandera, donde el jugador sordo pues ya sabe que si es la bandera roja o si hay una seña específica, marca la falta o marca un tiro libre, pero todo se hace a través de la parte visual, ¿sí? Entonces, espero pues darte una claridad sobre ese tema de los reglamentos con esa respuesta. Ok, profe, muchas gracias. Con todo gusto. Profesor John Argüello, tiene la palabra. Buenas noches, profesor Alonso Mina. Mucho gusto, profesor. Buenas noches. Hola, con el profesor John Freddy Argüello de voleibol. ¿Cómo está? Profesor, ¿cómo está? Bien, sí, señor. Gusto. Bueno. Una pregunta, aunque creo que tal vez algo ya preguntó una profesora por ahí. ¿Ustedes tienen algún plan, por decirlo así, de captación de talentos de personas discapacitadas? O sea, que ya tengan alguna discapacidad y que de pronto le puedan ver algún talento para el deporte. Y si lo tienen así, ¿lo hacen para el deporte en general o específico para algunos? Gracias. Bueno, Indervalle tiene un programa de talento y reserva, al igual que el deporte convencional, porque como les digo, es un deporte de rendimiento y se requiere un programa o un espacio donde maneje solamente la ir a buscar los atletas e involucrarlos en la práctica deportiva, ¿sí? Entonces, Secretaría del Deporte tiene uno e Indervalle tiene otro. ¿Qué trabajamos de la mano? ¿Sí? Trabajamos muy articuladamente. Gran parte del éxito del deporte paralímpico es esa articulación que se tiene, ¿sí? Entonces, si
va y se encuentra una persona o alguien nos llama, ves que hay una persona que tiene una discapacidad tal, tiene tantos años, tiene esas condiciones. Nosotros somos como los policías de eso, nos montamos nuestros carros, nuestras motos, vamos hasta allá, conocemos el ambiente de la persona, hacemos aproximación a la discapacidad que tiene y luego se traslada al escenario y se hace una valoración desde lo físico, desde el tema de discapacidad, y luego desde el ambiente netamente técnico, que es lo deportivo, y se le da la orientación para un deporte específico y donde obtenga resultados rápidamente. ¿Por qué te hago referencia a donde tenga resultados rápidamente? Porque, te pongo un ejemplo, alguna vez nos llegó un atleta que le faltaban las dos manos, ¿sí? Amputación de nivel de la muñeca. Esa persona quería hacer atletismo y quería hacer lanzamiento de la jabalina. Nosotros, pero magnífico que tengas practicar eso, pero por reglamento no existe, ¿sí? Que es lo primero que nos vamos. Y lo segundo, tu condición no te da para coger una jabalina. Entonces, pues tocó buscarle una modalidad donde sí pudiera hacer su deporte. Entonces, por eso decirles que muchas veces no es lo que la persona quiera, sino lo que la reglamentación o el ambiente deportivo le dé la oportunidad de desarrollarse como atleta. ¿Listo? Perdón, Alonso, para tocar el tema de otro profe que preguntó sobre el reglamento, que si cambia, pues para comentarle, por lo menos en voleibol, sé que a diferencia del voleibol convencional, el voleibol para discapacitados, el saque se puede bloquear. Esa es una de las principales reglas ahí que cambian, cosa que no pasa con el voleibol convencional. Sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias, profe. El profe Jairo Orlando tiene la palabra. Buenas noches, profe. Buenas noches, jefe. Una pregunta, una inquietud que tengo. Los deportistas con discapacidad de parálisis cerebral, ¿quién los certifica a ellos como discapacitados? ¿Un ente deportivo o esto se hace clínicamente? Gracias. Muy buena pregunta y esa es la pregunta del millón en ese sentido de la clasificación. Bueno, según la discapacidad que tenga la persona que encontremos que quiera hacer el deporte, hay un equipo de clasificadores que tenemos aquí en el Valle. Hay unos clasificadores, por lo menos si es ciego, para saber si la discapacidad o la ceguera es mínima que tenga, le da para ser parte del deporte paralímpico. Eso nos lo certifica un oftalmólogo certificado que tenemos aquí y que tiene los conocimientos de clasificación internacional, ¿sí? Si es una persona sorda, en Imbanaco le hacen los exámenes que se llama campimetría y pimpometría, donde son exámenes específicos de laboratorio y te dan la valoración de si es elegible o no son elegibles. En el caso de los intelectuales, que su coeficiente intelectual está por debajo de 75 puntos, ¿quiénes son? Son esos chicos que no por vagos, no por perezosos, en el colegio les va muy mal en matemáticas, les va muy mal en ciencias naturales, en las materias básicas les va muy mal, y que no aprenden no es porque ellos quieran, sino porque su coeficiente intelectual no les da para aprenderlo, ¿sí? Entonces, eso se valora a través de unos psicólogos, y nosotros aquí también tenemos psicólogos que nos hacen esas pruebas, y en el tema de la discapacidad intelectual, entonces se valora ese coeficiente. Para dejarles un poco de información sobre ello, el coeficiente intelectual de nosotros, si nos hicieran las pruebas, se dice que deberíamos tener 100 puntos en ese examen, ¿sí? Pero una persona con un compromiso intelectual, pues tiene 80, 70, y en el deporte paralímpico, a partir de los 75 puntos, es elegible,
¿sí? Puede hacer deporte paralímpico si se evidencia antes de los 18 años. Si se evidencia después, ya es muy complejo que ingrese. Me falta la parálisis cerebral y la discapacidad física, que esas dos discapacidades tienen una connotación, que son personas que tienen marcha o caminan de forma irregular, o dos, son personas que pueden ser usuarios de silla de ruedas. Y en la discapacidad física son personas que pueden usar prótesis o pueden tener una amputación. Esas personas, parálisis y discapacidad física, al igual que todos los otros que la acabo de mencionar, lo primero que hace nuestro equipo es revisar la historia clínica, ¿sí? Revisar la historia clínica, allí se evidencia los exámenes y toda la intervención médica que han tenido para poder ya pasar al siguiente nivel, que es para los de discapacidad física y parálisis cerebral, que me está preguntando puntualmente. Nuestros clasificadores le dan una elegibilidad de orden departamental. Luego se arma un paquete, una carpeta un poco más robusta para cuando ya se vaya a una competencia nacional, pues se presenta al equipo de clasificadores nacionales y ellos nos dan pues ya la elegibilidad nacional. Y si logra resultados para hacer selección Colombia, pues se arma una carpeta más robusta, con más argumentos científicos y con más información para presentarlo al equipo de clasificación internacional, ¿sí? Muchos llegan con el puntaje que le dan en la Junta Departamental de Discapacidad. Eso es una información importante, pero no es lo que nos da totalmente el ingreso al deporte paralímpico, ¿sí? Nos lo da cada uno de los clasificadores que están certificados para ello. ¿Listo, profesor? Listo, muchas gracias. Con todo gusto. Alonso, antes de darle la palabra al profe Franklin, quiero que de pronto nos den como algunos tips o alguna estrategia, y les cuento una experiencia que me sucedió con un niño con discapacidad, que ya es un atleta, que ustedes lo tienen y que es medallista, creo que todo. Ese niño, y eso pasa mucho con nosotros, a veces los profesores de educación física que estamos en colegios, que estamos dando clases de educación física y tenemos un niño con discapacidad. Y por lo general, ¿cómo queda ese niño? Por allá a un lado. Que porque no puede hacer las actividades o que no lo puede involucrar, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, en una prueba, en una de las actividades específicas de atletismo, los compañeros decían, no, profe, él se queda ahí sentado. ¿Cómo así? ¿Pero por qué? El profe Jairo, por favor, desactive el micrófono. Listo. Entonces tocaba inventarme una cantidad de estrategias y más por intuición que por conocimiento, porque nadie estudia para trabajar o no hay una carrera que yo sepa por ahora para trabajar con deporte paralímpico. ¿Sí? No hay. Y si hay, pues me gustaría saber dónde. Pero tocó buscar una cantidad de estrategias para poder que ese niño hiciera parte de su grupo de trabajo, de sus compañeritos y de la clase. Estoy hablando de Samuel Naranjo, ¿sí? Entonces, desde su experiencia, profe Alonso, ¿cuál sería como ese mecanismo, esa estrategia para que pues, los niños que tengamos con discapacidad podamos tenerlos más involucrados en nuestras clases de educación física? Bueno, sí, comienzo por lo que quería terminar. El caso que nos comenta el profe Martín, Samuel Naranjo, es un chico que en este momento se acabó de graduar del colegio, ya terminó su grado 11. Él fue campeón mundial en el 2017, en un mundial en Suiza, en el Ludwig, Suiza, que subimos. Y pues con la edad que tiene es campeón nacional de las pruebas de cine de 200 metros y el año pasado estuvo representando a Colombia en los Juegos Panamericanos de Lima, ¿sí? Entonces, eso para mostrar los resultados que ha logrado, y su discapacidad, muy joven la adquirió, pues unos accidentes caseros,
un ojo de ellos lo perdió porque aprendiendo a montar bicicleta se enredó y se cayó y el manubrio pues se le enterró en el ojo que tenía bueno. Eso para contarles un poco pues de su historia. Cómo integrar y cómo generar un ambiente en el cual los chicos con discapacidad puedan participar de las actividades normales, digámoslo así, si pudieran llamar normales, de educación física o de un ambiente de fútbol, un ambiente, ¿sí? Como hay información, así como nosotros somos consumidores de Facebook, de YouTube, de todas esas redes, en todas estas redes encontramos sin número de experiencias y de información para hacer el acercamiento a esos procesos, ¿sí? Hay también unas guías por la OMS o por los federaciones nacionales de personas con discapacidad. Hay guías para generar procesos deportivos, para generar esa vinculación de que el chico se acerque al deporte y pueda compartir con los chicos que no tienen discapacidad sin dificultades, tanto para nosotros los entrenadores como para los chicos, ¿sí? Entonces es muy relevante y se hace necesario de que nosotros hagamos el acercamiento a este conocimiento, que ciertamente no hay universidades que tengan en ese momento una cátedra específica, profesor, licenciatura en educación física del deporte paralímpico, no lo existe, ¿sí? Hay algunas universidades que están integrando la cátedra con algunos acercamientos, unos con deporte paralímpico y otros con el tema de la educación física en deporte adaptado. Pero sí es importante y el objetivo de esa charla es dejarles esa inquietud, generarles ese bichito de cómo yo puedo suplir y cómo yo puedo, o qué opciones hay para que el chico que tengo, que hoy me genera, entre comillas, un atraso en mi proceso deportivo con los chicos convencionales, pues cómo hago para trabajar con él, o dónde lo puedo llevar, o qué acercamientos puedo hacer, ¿sí? En su momento, Samuel, un chico que inició en el deporte, se involucró a través del ajedrez y resultó siendo pues campeón nacional en atletismo, ¿sí? Entonces, si no tengo los conocimientos, lo puedo ir a buscar, y si no tengo pues esa vocación de quererlo involucrar y querer tener al chico allí, no le hagamos daño, busquemos y démosle la opción de que se desplace a otro ambiente donde sí pueda desarrollar su tema deportivo, ¿sí? Hoy no les voy a hablar de qué hacer en cuanto al entrenamiento. Lo que me preocupa y lo que les quiero compartir es que hay otros ambientes, ¿sí? Que hay lugares donde puedo encontrar la información, ¿sí? Y mi responsabilidad es orientarlos a los chicos para que puedan integrarse a los deportes. Como les dije, el deporte del Valle es muy fuerte y tenemos mucha información y muchos ambientes y muchos escenarios, muchos entrenadores que puedan ayudar a la preparación de estos atletas, futuros atletas. Ok, muchas gracias, profe. Tiene la palabra Franklin Eduardo Romero. Profe, buenas noches. Hablo de acá de Perú. Profe, tenía dos preguntitas. Sí, señor. Yo soy licenciado en educación física, pero estoy más que todo con el deporte convencional, que es el fútbol. Pero sí, he visto mucho deporte en los Juegos Olímpicos, cuando a veces los pasan por ahí. Una preguntita que me ha llamado la atención, ya que estoy acá en este curso. Profe, no sé si ustedes tienen alguna medida o captación para jugadores en esas modalidades para lograr proyectarlos a la alta competencia. ¿Por qué? Porque yo he visto en equipos por ejemplo, españoles, ya en mundiales o en olímpicos, donde su grado de discapacidad o es poco o se ve casi una persona normal. Ahora, no sé si es por su grado de entrenamiento
o porque tiene el mínimo requerimiento de la competencia para estar en esos juegos. Es mi duda, o es que se basa solamente en su entrenamiento. Bueno, eso tiene de todo un poquito. Uno de los objetivos del deporte paralímpico es obligar a los sistemas de rehabilitación de los países a que se inicie la intervención pronta de una discapacidad, de adquirir una discapacidad, pues se inicie pronta la recuperación en busca de crear las mejores condiciones, y sin así con ella, pues también una intervención temprana de los sistemas de recuperación. Hay chicos que teniendo la misma patología, la misma lesión, uno tiene mayor movilidad que el otro, ¿sí? Nosotros a nivel continental tenemos esa desventaja con Europa. Si un chico nace con parálisis cerebral, aquí le dicen a la mamá, a nuestros médicos, desgraciadamente, y lo digo no porque me ha pasado a mí, sino porque todos los chicos que nos llegan de esa condición, llegan las mamás con la misma historia. No, profesor, el médico, mi hijo lo desahució, que lo tiraron a una cama y que le diera comidita y le limpiara la colita y ya no más, porque iba a ser un vegetal. Entonces, pierden 8, 10, 12 años, la mamá pierde de rehabilitación con ese niño hasta que logra involucrarlo al deporte, que es donde nosotros lo primero que le hacemos es eso, rehabilitar esa parte funcional. Y esa parte ya está solucionada en los países desarrollados. Chico nace con parálisis, al día siguiente están haciendo terapias vocales, terapias físicas y terapias de todo aspecto para que él mejore su condición. Entonces, cuando se miran esas diferencias, esa puede ser una causal. Otra causal puede ser de por lo menos un fútbol con parálisis. Hay chicos de una categoría 5 que son los menos funcionales, y hay chicos con categoría 8 que son los más funcionales. Los categoría 8 tienen una discapacidad mínima, ¿sí? Esa puede ser otra causal. Entonces, ¿en qué consiste? Un entrenador, como debe serlo, si estás en el Perú, me imagino que estás como entrenador de fútbol, que ahora que estuve en Lima, conocí muchos entrenadores colombianos que están allá en Perú, especialmente en Lima. Se hace la pregunta, es porque has visto esa situación, y como entrenador de fútbol debes tener unos criterios para seleccionar un chico que va a ser lateral, ¿sí? O que va a ser central, pues debe tener una talla. Si va a ser central, un chico mínimo de 1,85 pues no te va a servir, que no tenga velocidad, que no tenga saltabilidad. Todos esos criterios técnicos pues hacen parte de lo que la literatura y tu filosofía de trabajo han creado para configurar un atleta, para ponerlo en esa posición. Entonces, eso mismo está establecido en el deporte paralímpico, ¿sí? En las mismas condiciones se buscan los atletas que sean más funcionales, que su discapacidad haya tenido un proceso de rehabilitación durante muchos años, ojalá desde la edad infantil o desde el momento que la adquirió, que tengan talla, que tengan velocidad, que tengan todas las habilidades motoras propiamente del deporte al cual lo voy a involucrar. Ah, ya, claro, a eso me refería, profe. Si siempre hay una selección claro, con con su discapacidad, pero siempre buscándole, siempre adaptarlo al deporte que tú lo vas a ubicar. Sí. Y bueno, muy importante lo de los países donde de verdad ya su cultura de recuperación de los muchachos, y ahí sí ya una gran ventaja, porque te van a adecuar al jugador o a la persona, a irlo en un proceso a largo plazo, para que cuando él ingrese a un deporte específico ya tiene un avance. Sí, pero esos países no lo hacen solamente pensando en el deporte, ¿sí? Lo hacen pensando en que esa persona tiene que tener unas condiciones
tratar de llevarlo recuperación, a lo más normal, me un imagino, proceso de recuperación que lo integre a la sociedad a la con las sociedad. mínimas desventajas posibles, ¿sí? Exacto. Entonces, esos países allá les garantizan el transporte a la familia, incluso si tienen que tener una persona completamente para él, logran pensionar a la persona que va a estar con él en ese proceso de rehabilitación, le dan transporte gratis, le dan una cantidad de situaciones Claro, que hacen que de cuando ese chico beneficios. a la edad mayor sea autónoma y sea útil a la sociedad, porque pues incluso el tema académico, el tema de estudio, pueden acceder al estudio gratis, ¿sí? Entonces, Claro. Esa es una de las ventajas que tenemos en nuestros países, pero a pesar de eso hemos venido avanzando. Lo único es que nos toca, por lo menos si tenemos un chico, un niño que nos nace con discapacidad, tenemos que ir todo el tiempo, perdón la expresión, ir a joder al servicio Claro. médico para que le dé eso, eso a lo cual tiene derecho, ¿sí? Entonces, Claro. nos toca estar todo el tiempo allí encima de esos procesos para que se cumplan esas necesidades que tiene nuestra persona con discapacidad. Ah, ok. Muchas gracias, profe. De Con todo gusto. verdad, vi también que sus comandos técnicos son muy amplios. Me imagino porque esos jugadores o esos atletas deben tener un poquito más de atención. Sí, todo hace parte de la selección de los talentos, ¿sí? También no porque tenga discapacidad va a ser parte del mejor equipo, porque la mayoría, otra situación clara que les quiero dejar, el deporte, si el deporte convencional es excluyente para los mejores, entonces imagínate que de 100 personas hay 12 personas con discapacidad. De esas 12 personas con discapacidad, hay una que tiene la posibilidad de integrar un deporte o que integra un deporte. Claro. De esa persona que integra un deporte, llegar a la Selección Colombia, tiene un porcentaje de un 50% de llegar a una Selección Colombia, ¿sí? Claro. Y ese 50% lo determina el deporte y la selección y el proceso, los criterios de selección que tenga el deporte y el entrenador para ese proceso. Claro, pues se mide el talento también que tiene el chico. Sí, el talento. Entonces, Claro. como puedes ver, de 12, uno puede llegar, o sea, que el criterio o el número de personas que quedan excluidas es bien importante. Es un número bastante alto. ¿Sí? Profe, yo lo decía, era por el número, acá le dicen el comando técnico, no sé cómo le dirán en Colombia, el cuerpo técnico, creo. El cuerpo técnico, o sea, es mucho más amplio, o sea, vi muchas más personas que uno convencional. Eso es lo que le quería preguntar. Ahora, ¿por qué? Porque me imagino que esos atletas, por su diversidad, me imagino que debe tener más personas para su control, no sé, es mi pregunta. No, como puedes ver, es el equipo que nosotros tenemos aquí, es el equipo que tiene de apoyo una Alemania, que tiene un Japón. Ese es el Ferrari, esa es la mejor expresión que uno puede tener para su equipo de trabajo, ¿sí? Usted como entrenador, pues, a la medida que tenga un equipo tan grande, puede dedicarse solamente a lo puntual, que es lo técnico, ¿sí? No tiene que estarse preocupando por temas psicológicos, nutricionales o otros ambientes. Entonces, nosotros, aquí nuestra región, Valle, como es netamente deportiva y su cultura deportiva muy alta, nuestros dirigentes han querido y nos tienen en disposición todo ese equipo de trabajo para los atletas, pero no es por la discapacidad, sino porque eso es lo que demanda el deporte de rendimiento, ¿sí? Nosotros de más de 90 atletas que tuvimos en Juegos Pannacionales, teníamos un equipo biomédico, alrededor de 20 personas, y un equipo técnico alrededor de 12 personas, ¿sí? Entonces, casi 40 personas para cubrir más de 90 atletas. Entonces, ahí queda claro que la relación no es por la discapacidad, sino por garantizar la
la protección y darle las garantías mínimas al atleta para que pueda desempeñarse en su máxima expresión. Ok, profe, de verdad, muchas gracias. Lo felicito porque es una gran vocación para trabajar con esa parte esa clase de atleta. Y bueno, un gran abrazo y bueno, espero conocerlo algún día. Vale, mucho gusto, igualmente. Profesor Wolfgang. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo está, maestro? Bien, sí, señor. Muchas gracias. ¿Cómo ha estado? Buenas noches para todos los que están en sala. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones, profe, por su trabajo. No, nada, jefe. Estoy aprendiendo. Vale, profe. ¿Alguna otra pregunta más, profesor Martín? Martín. Bueno, pues Alonso, mi profe, pues no hay más preguntas en sala por el chat. De antemano, pues agradecerle por atender pues al llamado a que nos compartiera todos los conocimientos. De verdad también agradecer a las personas, entrenadores que asistieron hoy a esta charla, muy valiosa, muy interesante. Recordarles o tratar de que todos tratemos o logremos de sacar a aquel atleta, aquel deportista con discapacidad que está por allá escondido. Y lo digo porque he visto casos donde los grandes deportistas están por allá escondidos por temor de que la familia pronto le pueda pasar algo a ese miembro de la familia, o muchas veces por vergüenza o por pena de mostrar que en la familia hay una persona con una discapacidad. Entonces, los invito como entrenadores a que logremos detectar a aquellos que están por allá escondidos y encaminarlos hacia estos profesionales que son los encargados pues, de poder darle una mejor calidad de vida a través del deporte. Alonso, sus palabras de despedida a la sala, muy agradecido de antemano. No, muchas gracias a ustedes por darme esa oportunidad de compartir un poco de conocimientos del deporte paralímpico. Como les dije durante la charla, es una oportunidad más en cuanto a lo laboral. Nosotros muchas veces esos trabajos donde hay minorías es donde hay más oportunidades, ¿sí? Yo en su momento cuando llegué a la escuela quería ser pues un entrenador de atletismo convencional y estar con los grandes, pero situaciones de la vida me pusieron en este ambiente donde desde el momento que lo conocí pues me llamó mucho la atención y comencé a estudiarlo y aprenderlo, y gracias a Dios pues hoy les estoy compartiendo algo de esos pequeños conocimientos que he adquirido durante más de 13 años de trabajo. Invitarlos, igual que le dijo Martín, el tenerlos, el brindarles este espacio a las personas con discapacidad en el deporte es como darle un arma a un soldado para que vaya a defender la patria, ¿sí? ¿Por qué les hago esa comparación? Si esa persona con discapacidad, Dios no quiera, su familia fallece o las personas que lo cuidan, ¿qué va a hacer de esa persona en un ambiente social? Un mendigo va a estar en un ambiente muy expuesto donde fácilmente lo podemos perder. Pero si le damos la oportunidad de que integre una actividad deportiva, puede aprender a defenderse solo, y cuando pase esa situación que va a pasar en algún momento de la vida que se va a quedar solo, pues tenga las herramientas o tenga como el soldado del fusil cómo defenderse ante la sociedad y no convertirse en un problema, sino en un actor de bien y de construcción de sociedad. De nuevo, mil gracias. Y cualquier situación, cualquier pregunta, novedad, estoy ahí al pendiente y colaborarles en lo que más pueda desde cualquier parte. Ahorita con ese tema de las tecnologías, desde cualquier parte puedo estarles colaborando. A mí periódicamente me escriben de varios países sobre profe, esta discapacidad de ese atleta, mándenme un video y comenzamos a ir ubicando qué discapacidad tiene para que la persona se integre a la práctica deportiva, ¿sí?
Bueno, muchas gracias, Alonso. Recuerden que los que quieren ser certificados por el SENA en cuanto a la charla deben estar registrados en la plataforma del SENA, en Sofía Plus. Si no están registrados, por favor, tienen transcurso de la noche y mañana para hacer el registro en la plataforma del SENA. Simplemente se registran, ponen sus datos personales que les piden allí y no más. No se registran a ningún curso porque ya internamente se hace el manejo administrativo. Muchas gracias, Alonso. Muchas gracias a todos. Un placer tenerlos. Recuerden que les habló el profesor Martín Cabrera, presidente de la Asociación Hispanoamericana del Deporte. Los que están en el grupo de WhatsApp, si gustan, se quedan en el grupo para seguir recibiendo información sobre las demás capacitaciones. Y si no, pues fue un placer haberlos tenido. Bien, pues se retiran del grupo sin ninguna novedad. Un placer para todos. Feliz noche. Feliz noche, profe. Muchísimas gracias, profe. Bendiciones para todos. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Profesor Argüello, que esté bien. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Martín. Y a todos los de la sala, muchas gracias. Muchas gracias.